Desde Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy vamos a dedicar el segundo programa al tema de la eutanasia. Si Dios quiere, hoy queremos concluir. Son 4 puntos los que dedica el Catecismo a este tema de la eutanasia, en el contexto del 5.º mandamiento, no matarás. Habíamos explicado los 2 primeros, el 2276 y el 77, hoy queremos explicar el 2278 y el 2279. Leo primero los 2 puntos. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones pueden ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no por lo que tienen los derechos, o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Continúa el siguiente punto. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Bueno, pues como veis, son conceptos estos que ya estaban un poco integrados y mezclados con la explicación que dábamos ayer, a la hora de distinguir qué es eutanasia, siempre rechazable, tanto hablemos de eutanasia activa como eutanasia pasiva. Decíamos que eutanasia activa pues es una acción que persigue directamente la provocación de la muerte o el adelantar la muerte como fin a una persona, ¿no? Y eutanasia pasiva decíamos que era el negarle a una persona pues unos medios que son proporcionados, que son ordinarios, y por lo tanto le estamos negando un derecho legítimo a poder recibir esos medios que le mantengan en la vida, ¿no? Poníamos el ejemplo de lo que es negarle a un enfermo pues la hidratación o la alimentación, etcétera, y que fruto de que se le niegue o la ventilación, la hidratación, la alimentación, muera una persona, es una eutanasia pasiva. Se le ha negado lo que tiene derecho, ¿no? Lo que no es desproporcionado. No se trata de ningún encarnizamiento terapéutico, el prolongarle artificialmente la vida, Hidratar a una persona, alimentarla, ventilarla, eso no es ningún encarnizamiento, es un mínimo que un ser humano puede recibir, ¿no? Bien, distinguíamos esos conceptos, pero bueno, vamos a dar algún paso más. Está claro que, como veis, uno de los temas que son delicados, pues es el concepto de cómo distinguir. Decimos que tenemos la obligación de recibir los medios que podríamos llamar ordinarios o proporcionados, ¿no? No tenemos obligación de recibir o de aceptar unos medios médicos que en el fondo no nos sanan y alargan la vida de una manera, pues podríamos decir, encarnizando, ¿no? O sea, es decir, de una manera desproporcionada. Entonces, claro, estaréis todos pensando, pero claro, ¿cómo distinguir los medios terapéuticos, los ordinarios de los extraordinarios, los proporcionados desde los desproporcionados, ¿no? ¿Dónde está un poco la frontera que divide las dos cosas, ¿no? Hombre, evidentemente sería complicadísimo, sería inútil, innecesario establecer una casuística de a dónde llegan los medios ordinarios y los extraordinarios, ¿no? Porque eso depende de factores cambiantes en la situación del paciente, en el estado de la investigación del momento, incluso las condiciones técnicas de un determinado hospital, incluso el hecho de que se esté en un país o en otro país, pues claro que influye, ¿no? Sin duda alguna, pues en África, en algunos lugares de África,
habrá ciertos medios que nosotros consideremos como totalmente normales, que allí en lugar de África serán medios desproporcionados, bueno, extraordinarios, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Es decir, lo que es proporcional y lo que es desproporcionado depende también de la situación, del momento, del lugar, ¿no? Lo que respecta a un paciente en unas circunstancias concretas puede ser un medio ordinario que puede ser extraordinario respecto a otro tipo de persona que es mucho más igual, por ejemplo, se agobia mucho más fácil, tiene una especie de tensión interior mucho más grande que no admite tratamientos médicos. O sea, incluso entre personas también puede cambiar la decisión, ¿no?, de lo que es prudente, qué decisión tomar con un tipo de persona a otro tipo de persona, ¿no? Por eso, bueno, pues por eso es verdad que tenemos que pedir, ¿no?, mucha luz al Señor y pedir también el don de consejo. Ojo, que también en este programa hemos hablado mucho del don de consejo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no?, que nos ayude a discernir. Y también los médicos, que tienen que dar un consejo a las familias. En última instancia, la decisión tendrán que tomarla las familias, pero es evidente que se apoyan mucho en el consejo de los médicos. Hay que pedir luz al Espíritu Santo para que dé el don de consejo, ¿no?, a los profesionales de la medicina. Bueno, pues de acuerdo con todo eso, hay que decir que, sin embargo, alguno puede decir, bueno, pues entonces esto es totalmente relativo, esto es un relativismo, si no existe ningún criterio objetivo para poner una frontera entre lo que son medios ordinarios y extraordinarios, entre qué, no confundamos las cosas. Esto no es un relativismo, ¿eh? Esto es pedir el don de discernimiento y el don de prudencia, ¿no?, y el don de prudencia para que el Señor nos ilumine en una situación concreta, cómo aplicar unos criterios morales objetivos. Los criterios morales objetivos hay que aplicarlos a los casos concretos, que son muy plurales y muy diversos, depende de situaciones, de lugares, ¿no? Pero existe una diferencia absolutamente esencial entre la aceptación de una muerte inevitable, vamos a aceptar la muerte inevitable y vamos a hacerlo con dignidad, sin empeñarnos en alargar la vida de una manera desproporcionada, ¿no?, a provocarla intencionadamente. Lo de provocarla intencionadamente es otra cosa, ¿no? O sea, hay una diferencia absolutamente esencial. Una diferencia absolutamente esencial. Por eso, aunque alguno se enzarce, ¿no?, o se enfrasque en una discusión de casuística, de que mira, porque en fondo este caso pues no es tan distinto del anterior y tal. No, claro que hay una diferencia sustancial de fondo, una diferencia sustancial de fondo. ¿Que sabéis de qué manera más o menos yo diría que se puede distinguir? Pues yo creo que la verdad es que se distingue con bastante claridad, respecto a cuál es nuestra actitud, nuestra actitud ante el hecho de la muerte. Por supuesto, fijaros bien, por supuesto que todos tenemos un miedo natural a la muerte. Eso es connatural con el ser humano. El hecho de que tengamos un miedo natural a la muerte, pues no quiere decir, no es consecuencia, no es indicativo de que no tengamos fe o no tengamos confianza en Dios, sino que existe en nosotros, bueno, pues fruto de que la muerte no es natural, sino que la muerte se ha introducido como fruto del pecado. Bueno, pues existe en nosotros una aversión a ella. Ahora, yo lo que diría es que cuando se utiliza la eutanasia como una especie de burladero, ¿no?, de ayuda para no afrontar el tema de la muerte, para hacer como si no la veo, para no coger el toro por los cuernos, como para esconderme, es un indicativo de que está siendo una utilización indigna. A ver si soy capaz de explicarme bien en este tema. Los cuidados paliativos, que ahora lo explicaremos un poco, son un don de Dios. Dice el Catecismo que son los cuidados paliativos que ayudan a vivir la vida sin un sufrimiento desproporcionado, etcétera, constituyen una forma privilegiada de la caridad, dice. Es una forma privilegiada de dar caridad, ¿no?, el tener cuidados paliativos. Tienen que ser alentados, dice el Catecismo.
Pues bien, continuamos en esta edición del Catecismo comentando estos dos puntos, 2278 y 2279. Creo que uno de los aspectos también más delicados con respecto a este debate sobre la eutanasia es el tema de la elección libre, de la voluntariedad, ¿no?, de las decisiones que tiene que tomar cada paciente. Aquí el mismo Catecismo hace referencia a que debe ser la propia persona quien tome las decisiones sobre qué medios pueden ser proporcionados o desproporcionados, y también evidentemente hacer referencia a que muchas veces tienen que ser sus familiares y las personas que les rodean también, cuando alguien no tiene la capacidad ya por su enfermedad de tomar esas decisiones, quienes le representen legítimamente. Esto, como todos sabemos, nos pone en nuestras manos también grandes responsabilidades, ¿no? El hecho de que también los médicos, pues, ante la falta de capacidad del enfermo de decidir, nos pidan a nosotros, ¿no?, que también tomemos una decisión de si llevar adelante, pues, una terapia determinada o no llevarla adelante porque parece proporcionada o desproporcionada. Que hay que decir una cosa, esto es así, inevitablemente es así. Somos todos corresponsables unos de otros, ¿no? Por eso también es tan importante la familia. O sea, fijaros qué valor tan grande tiene la familia, que en un momento determinado hasta se va a poner en manos de nuestros familiares, pues discernimientos sobre cómo afrontar, o si hacer una operación o no hacerla, etcétera, ¿no? O sea, es decir, qué valor tan grande tiene la familia. Qué importante es que nos amemos, que nos queramos, ¿no?, para que cuando tomemos decisiones las tomemos únicamente desde el amor y no desde otros puntos de vista de conveniencia, inconveniencia, me fastidia o no me fastidia. O sea, es importantísimo, ¿no?, que sea el amor el que reine entre nosotros en el seno de la familia, y sea también ese único motivo, esa única causa la que nos lleve a discernir, ¿no?, cuando nos pidan también consejos sobre los tratamientos médicos que tienen que recibir nuestros pacientes. Precisamente hay que decir una cosa, que uno de los motivos que se suele alegar para intentar justificar la eutanasia es este. Es decir, no, pero si la eutanasia no es ningún asesinato, porque la eutanasia, en el fondo, es pedirle a un enfermo, o sea, que él decida libremente. O sea, se reviste la eutanasia de decisión libre. Bien, esto, como os podéis imaginar, está escondiendo una realidad, que es que hay al igual que a nosotros, ante los familiares, enseguida se nos pide que nosotros estemos tomando las riendas de su incapacidad para decidir. Bueno, pues eso también en la eutanasia iba a ser exactamente igual. Enseguida van a ser otros los que decidiesen por él. No es verdad que la eutanasia es un ejercicio de la libertad. No es verdad. No es verdad que sea un ejercicio de la libertad. En primer lugar, porque de esto hablaremos, si Dios quiere, también cuando hablemos del suicidio, pero muchas decisiones o peticiones de eutanasia están tomadas bajo el efecto depresivo. Bajo el efecto depresivo. Es muy frecuente que ante una determinada situación o una noticia de una enfermedad incurable o ante un proceso degenerativo se produzcan también reacciones depresivas, y bajo ese efecto depresivo pues se pide la eutanasia. Bueno, luego decir que eso está pedido libremente, bueno, pues eso es muy discutible. Pero es que además inevitablemente va a ocurrir que sean otros los que decidan por él si se le aplica la eutanasia o no. Inevitablemente va a ocurrir, ¿no? Se reivindica el ejercicio de la libertad, ¿no?, cuando se habla de eutanasia. Pero es que hay una pendiente deslizante que es inevitable, que ocurre inevitablemente, una pendiente deslizante, que es que además tenemos muchos casos concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de eutanasias se aplican en Holanda, un país en el que está legalizada, por petición directa del paciente o por decisión de sus familiares? Hombre, al final son más por las decisiones de los familiares que por petición voluntaria, Es así, Entonces, hasta el punto de que ha ocurrido en Holanda, y pongo un caso de la pendiente deslizante,
Ha ocurrido en Holanda que los geriátricos, las residencias de ancianos que están en Holanda próximas a las fronteras de los países vecinos, son residencias en las que muchos ancianos deciden pasar la frontera al otro lado, y hay muchas plazas libres en las residencias de ancianos en Holanda, y sin embargo al otro lado de las fronteras de los países vecinos pues hay cola para entrar de holandeses que prefieren pasar la frontera e ir a una residencia pues donde no exista una legislación de eutanasia, porque saben que alguno puede decidir en un momento determinado que me quiten de en medio. Luego, fijaros bien lo que acaba ocurriendo, ¿no? Se reivindica la libertad para decidir y luego provocamos un éxodo de los ancianos que se van al país vecino para que no me apliquen la eutanasia. Eso está ocurriendo en Holanda, ¿no? Y esas son cosas que se nos ocultan. De la misma manera que también esto, lo que es la pendiente deslizante, otra cosa que se está ocultando, por ejemplo, es lo que está ocurriendo en la Universidad de Groningen, en Holanda, donde se está aplicando, dentro de esa pendiente deslizante en la que uno sabe dónde comienza la eutanasia, pero no sabe dónde va a terminar. También en esa Universidad de Groningen, en Holanda, se está aplicando la eutanasia a los niños recién nacidos y lactantes, ¿no? Bajo el concepto de que tiene una vida pobre, poco digna, y entonces existen también, se han publicado ya en una revista pediátrica el protocolo con el que se lleva a cabo, con el consentimiento de los padres de este niño, pues la eutanasia para acabar con la vida de esos niños que han nacido con algún tipo de deficiencia. Como os podéis imaginar, de esto no se hablaba cuando se aprobó la eutanasia en Holanda. No, de eso no se hablaba. Se hablaba únicamente de este caso, no sé qué, se hablaba de que cada uno es libre, él tiene que decidir, y ahora resulta que los padres deciden que este niño me ha nacido mal y me lo quito de en medio llevándolo aquí al hospital de Groningen. Es increíble, ¿no? Es decir, que caigamos en cuenta que hay una pendiente deslizante inevitable, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Pues la frontera entre voluntariedad e involuntariedad, pues claro, esa frontera es muy difícil, porque al final es la familia, y es mi entorno. Y cuando a la familia no se le da el protagonismo que hay que darle, es el Estado el que acaba decidiendo. Bueno, como veis, por lo tanto, una reivindicación muy importante, ¿no? Nosotros también tenemos que reivindicar el testamento vital, el testamento vital, o sea, precisamente para poder ejercitar la voluntariedad. ¿Qué es testamento vital? Pues una palabra que en ocasiones se ha utilizado para reivindicar la eutanasia, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. Testamento vital es la manifestación, la expresión de la voluntad de una persona que por una parte quiere renunciar a que le sean aplicados medios desproporcionados para alargarle artificialmente la vida, y también pide es un testamento que tiene validez jurídica y ética y moral, ¿no? Pide también el poder tener un estilo de muerte conforme a sus principios, y nosotros en concreto bajo nuestros principios cristianos, ¿no? En la Conferencia Episcopal Española se aprobó en su día un modelo de testamento vital, que seguro que podrá haber otros que estén hoy en día incluso más actualizados, ¿no? Pero para que veáis más o menos qué es un testamento vital, voy a leer el que fue aprobado por la sexta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, con el comentario del tema sobre la eutanasia, puntos 2278 y 79. La pregunta final yo creo que está clara, ¿no? Bueno, ¿y cuál debe de ser la actitud de un cristiano ante la eutanasia y en general ante el sufrimiento y la muerte propios y ajenos, ¿no? Creo que los cristianos tenemos, gracias a Dios, ¿no? Tenemos un plus, ¿no? Un plus que nos permite aceptar el dolor y la muerte pues bajo una visión sobrenatural que nos une a Jesucristo en su sufrimiento redentor. Esto es algo que los cristianos tenemos, pues la gracia de llevar delantera, hacia aquellas personas que tienen que vivir, sí, de una vida, de una manera digna, de una manera pues humana, ¿no? El misterio del dolor, que también ellos entienden que tiene unos aspectos dignificantes para la persona, pero claro, les falta un dato muy importante, ¿no? El valor redentor del sufrimiento.
Y eso nosotros lo entendemos a la luz de la cruz, ¿no? La cruz es para nosotros clave de sentido. Los cristianos tenemos que estar enamorados del misterio de la cruz. Es la señal del cristiano, ¿no? La Santa Cruz, la que da sentido a nuestra existencia. Yo creo que el lío que se monta en esta sociedad en torno a la eutanasia, precisamente viene de haber rechazado la cruz, de habernos avergonzado de la cruz de Cristo. Claro, es que rechazamos la cruz, que es clave de sentido para la existencia, y es que ya nos desnortamos, uno se queda desnortado, no sabe exactamente cómo interpreto yo la vida, el sufrimiento, la muerte, ¿no? La cruz es como un norte, ¿no? Como cuando los navegantes los antiguos navegantes se hacían dirigir por una estrella. La cruz es clave de sentido, ¿no? Luego tenemos que ser muy enamorados, ¿no?, de la cruz de Jesucristo. También es muy importante, desde nuestro punto de vista cristiano, la oración por los que sufren. La oración por los profesionales de la salud. La oración es un arma muy poderosa, ¿no? Y tiene que tener un destinatario muy privilegiado. Voy a orar por los que sufren, porque el sufrimiento es un momento determinante de nuestra vida. Y en el sufrimiento el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. El sufrimiento afina, ¿no?, la conciencia. Ese momento cumbre de la vida es la hora para la que hemos sido llamados, ¿no? Se acerca mi hora, esta es la hora de dar gloria a Dios. Fijaros bien, ¿eh? El momento del sufrimiento es un momento en el que tenemos que glorificar a Dios, pero claro, también vamos a ser tentados, ¿no? Luego es muy importante orar por nuestra hora. Padre, te ruego para que cuando llegue mi hora, te glorifique. Padre, te ruego por los que están viviendo ya su hora, para que te glorifiquen, para que no sean tentados, para que venzan la tentación, ¿no? Orar por esa hora determinante en nuestra vida, ¿no? Ojo, que a nosotros nos pensamos que la hora de nuestra vida es pues el día en el que yo obtuve un puesto de trabajo, el día en que yo tuve el éxito importantísimo. No, la hora de mi vida va a ser la hora determinante de mi vida, va a ser la hora en la que yo entregue mi vida, como Cristo entregó su vida al Padre. Esta es mi hora, para esto he venido al mundo, dice Jesús. Luego rezar mucho, ¿no?, por los que sufren, por los moribundos. Hemos olvidado mucho la oración por los moribundos. Es otra actitud cristiana, ¿no? Más actitudes, pues yo diría el que nosotros dediquemos tiempo real con los enfermos, el que dentro de nuestro apostolado nos demos cuenta que la visita a los enfermos, el dedicar tiempo a los enfermos, cariño, es uno de los apostolados principales. A veces es mucho más fácil dar cosas que darnos nosotros, ¿no? La santa paciencia, ¿no?, al pie de los enfermos, el compartir nuestro tiempo, ¿no?, es uno de los dones principales. También creo que otra actitud de los cristianos tiene que ser el participar activamente en los foros de influencia de la opinión pública. Pues sí, señor, en cartas al director, en llamadas telefónicas, en los debates, es decir, en que nosotros participemos en el debate público sobre lo que es la cultura de la vida o la cultura de la muerte. Tenemos que estar presentes en ese debate. No podemos dimitir de él. Tenemos que ser apóstoles de la vida, enamorados de la vida. Y los que somos enamorados de la vida sabemos también afrontar la muerte con esperanza, ¿no? Hay que hacerse presente ahí sin avergonzarnos del tesoro que llevamos. A mí particularmente el testimonio ese que ayer os comenté, que nos dieron esas religiosas italianas, ¿no?, donde está, que son las que cuidan en ese hospital católico, que cuidan esa chica cuyo padre ha pedido la eutanasia para su hija. Me parece que uno se siente orgulloso de ser católico al escuchar el testimonio de esas religiosas, ¿no? Unas religiosas que testimonian ante todo el mundo que, mire usted, si usted, el padre, pide la muerte para su hija porque usted la siente como un cadáver, nosotros la sentimos viva. La sentimos viva, tenemos amor hacia ella y recibimos amor de ella y le damos amor, la sentimos viva. Déjenosla con nosotras, que nosotras le cuidaremos. Me parece que es un testimonio impresionante. Yo creo que lo que esas religiosas han hecho dándose testimonio vale más que todas las palabras de debate que pueda haber por ahí, o que las que yo mismo pronuncio ahora, ¿no? Vale muchísimo más, ¿no? Porque es un testimonio de vida, ¿no? Hay que estar presente en ese testimonio que tenemos que dar.
También creo que es importante nuestra coherencia política. Nuestra coherencia política a la hora de votar, a la hora de denunciar actitudes contrarias a la vida en los políticos y en las leyes. Por cierto, que otra cosa que quiero comentar, con mucho gozo, igual que he comentado lo de las religiosas italianas, pues es la actitud que ha tenido recientemente el rey de Luxemburgo, bueno, allí se llama el Gran Duque de Luxemburgo, a la hora de negarse a firmar la ley que despenaliza la eutanasia. El gobierno, que tristemente se llama cristiano-demócrata, pues resulta que anuncia que va a modificar la Constitución, porque resulta que él al no firmar la ley no puede ser aprobada si no la firma el rey o el gran duque, como se llama allí, ¿no? Entonces han anunciado que van a modificar la Constitución. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María Luisa de Granada. Adelante, María Luisa. Quiero hacerle, no me ha quedado muy claro si la Iglesia lo que permite a la hora de la muerte se le puede llamar eutanasia pasiva, o bien esa palabra hay que descartarla completamente para los católicos, porque yo siempre he creído que la eutanasia pasiva es lo que la Iglesia permite, que eso sí lo tengo claro y usted no lo ha aclarado muy bien. Entonces, esa es mi duda, porque yo cuando era más joven estaba en una residencia de ancianos en Francia y entonces a mí se me planteó ese problema porque había un anciano que tuvo una agonía muy larga y solo se le ponía pues el suero para ir manteniendo. Y yo le pregunté, y era una monja, digo, bueno, ¿y por qué se le encarniza con esa? Dice, no, si simplemente esto no le alarga la vida, es simplemente para que la sed no sufra de la sed. Entonces, yo lo entendí muy bien, pero yo siempre he creído que esa manera de actuar era eutanasia pasiva. Ya, de acuerdo. Entonces, yo quiero que usted me lo aclare. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Pues mire, usted pregunta por los términos, que son importantes, porque a veces, si los términos los utilizamos mal, confundimos luego las ideas. Sabe que usted tiene claras las ideas, pero también quiere un poco ver con qué términos debemos de expresarnos. Mire, yo creo que nosotros tenemos que rechazar el término eutanasia siempre, tanto eutanasia activa como pasiva, porque la eutanasia no deja de ser un homicidio. La eutanasia activa, pues ya sabemos que es aplicar una serie de métodos para acelerar la muerte, una inyección o lo que sea, esa es la eutanasia activa. Y la eutanasia pasiva es la denegación a alguien de un método, de un medio que es absolutamente proporcional y de alguna manera ordinario. Por ejemplo, negarle a alguien pues la hidratación, etcétera, es la eutanasia pasiva. Luego lo que nosotros hacemos, el renunciar a unos tratamientos que nos alarguen que nos alarguen artificialmente la vida, el renunciar al encarnizamiento terapéutico, que se suele llamar así, bueno, pues eso es sencillamente dejar morir en paz. Eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia. Algunos le llaman ortotanasia. Ortotanasia le llaman, bueno, pues a una forma de... Pero yo no utilizaría palabras tan complicadas. Yo sencillamente diría una muerte natural, digna. Una muerte natural. Pero no utilizaría nunca la palabra eutanasia pasiva en el sentido positivo de la palabra. No, la palabra eutanasia está contaminada porque la eutanasia es una falsedad de una muerte por compasión y supone siempre un homicidio. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Adelante. Mire, Le escuchamos. Creo que tiene usted encendida la radio. Si puede apagarla. Sí. No, pero es que yo creo que hay otra persona también, ¿eh? No, creo que es usted misma que se escucha en el eco. A ver, adelante. No, mire, que es que yo creo que hay esto de la sedación. Sí. Hay mucha sedación eutanásica. Yo lo he comprobado en 2 clínicas y además es que no son claros con los familiares. Yo, una de ellas me han dicho que le van a mi madre que la van a poner un sedante y que nada, que va a durar ya 2 días y tal. Y yo le dije, eso es eutanasia. Habló con la doctora y bueno, no lo hizo, pero a los pocos días otra vez lo hizo. Ya me lo dio, ya como hecho, yo ya no pude intervenir nada y efectivamente la señora duró, no sé si fueron 2 días o un día. Y luego lo he visto también con otra persona
que esta persona que no tenía ni muchos dolores ni muchas cosas, nada, estaba un poco nerviosa, pero que se daba cuenta, además cuando reaccionaba, cuando se daba un poco cuenta, rezaba el rosario, y entonces dije, no, vamos a ponerle un suero un poquito más largo para que esté más tranquila, y ya no despertó. O sea, yo es que estoy convencido que en las clínicas se está haciendo por el medio de la sedación, eutanasia. Pues yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Creo que hoy en día se está recurriendo a la sedación terminal, que en principio es un medio que puede ser legítimo, pero que es absolutamente extraordinario. Es decir, la sedación terminal tendría razón de ser cuando una persona tiene un tipo de dolores, un tipo de angustia que no puede ser tratada de otra manera, que no existen cuidados paliativos que de alguna manera le alivien de ese dolor, y que no exista otra manera de aliviarle el dolor que una sedación completa, que una sedación tan fuerte que ya no tiene marcha atrás. Eso es un medio totalmente extraordinario que únicamente se puede aplicar cuando ya no hay ninguna otra posibilidad que un tipo de sedación más humana, que a esa persona le mantenga en un contacto y no le deje totalmente sumida en una especie de coma, de coma. Entonces sí que es verdad que se está utilizando la sedación terminal con una ligereza que en el fondo es una eutanasia encubierta. Entonces yo creo que es también fruto de la incapacidad de hacer frente a la muerte, de mirarla a los ojos, como decía antes, como a mi hermana, la hermana muerte que decía San Francisco, ¿no? La novia muerte, o sea, claro, mi esposa, la esposa. Claro, como no tenemos razón de esperanza ante la muerte, la única cosa que se nos ocurre es aplicar una eutanasia solapada. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, me llamo Antonia. Soy de Sevilla. Mire, yo me voy a remontar hace 10 años que falleció una hermana mía con 38 años. Uh-huh. Y bueno, yo me encontraba con ella, ¿no? En principio ya estaba en una clínica y bueno, la verdad es que fue bastante, aparte, tenía 38 años, fue bastante, en fin, un impacto muy grande la manera de decirlo, ¿no? Porque